tal, dibúgrafos? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Pues bienvenidos una vez más al canal y tengo que darle la bienvenida a todos los suscriptores que se han sumado esta última semana, que han sido un promedio de 200 y tanto, así que muchísimas gracias por la confianza, por estar ahí y porque les guste el contenido. Y más que nada quiero dejarles claro que a partir de ahora va a ser rutina los directos los fines de semana, porque la estamos pasando genial. ¿Que no has visto los últimos directos? Pues aquí los tienes con Gollum, que ya casi está finalizando, así que esta semana se viene un directo, no sé si muy bonito, pero sí curioso y con mucho detalle. Ya lo tengo preparado, todos los que me siguen en las redes sociales y por la comunidad saben de qué se trata, porque vamos a dibujar nada más y nada menos que una cucaracha. Sí, una cucaracha. Pero bueno, eso no es lo que nos trae aquí hoy. Hoy viene la tercera clase de dibujo realista con lápices de colores escolares, los Faber-Castell en este caso. Así que la tercera clase va a ser bastante diferente, una textura de ropa y algo de fondo, accesorios, flores, mariposa, alguna tontería así que tiene el fondo para darle un poquito de vidilla. El dibujo ya está terminado, así que te lo muestro enseguida. En vivo y en directo, no por foto, aquí te lo traigo. Aquí lo tienes. Me ha gustado muchísimo los tonos, más que nada también porque yo soy fan de los tonos naranjas, marrones, cálidos. Pues entonces nada, espero que el dibujo les guste muchísimo. Decirte que tenemos Discord, así que la comunidad cada vez está más cercana, más estrecha. Si no has visto el enlace en la comunidad, y que lo he dejado por ahí sueltecito, en la descripción del vídeo te dejo el enlace a Discord, lo tienes también en el banner. Así que nada, si te quieres sumar a la comunidad, estar en contacto, dudas, compartimos música, yo qué sé, fotos, adelantos, nada, estar más cerca, sobre todo los que estamos juntitos así es una piña, pues los fines de semana, que la verdad que la pasamos muy bien y aprendemos muchísimo. Por cierto, si tú has llegado aquí y has visto, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Una clase gratis? ¿Un curso? Pues nada, mira, tenemos estos tipos de cursos muy sencillos, pero bueno, que abarcamos bastante contenido. Y además, si quieres un poco más de detalle, si necesitas algo más personalizado, pues tienes siempre las clases en Patreon, que te dejo el enlace por aquí. Vas ahí y así ves los niveles, hay 3 niveles, hay 2 que son las clases online, los miércoles a las 10 de la noche. Así que nada, estamos en un proyecto muy chulo que es de Juego de Tronos. Así que nada, un contacto directo, tenemos grupo de WhatsApp, así que estamos muy estrechamente vinculados en esta comunidad. Tratamos de que seamos toda una gran familia y seguir creciendo, que es la idea del canal desde los inicios, desde la primera vez. Así que muchísimas gracias por el apoyo y los dejo con la ropita de Anne, que con esto terminamos este curso con este personaje. Vendrán otros, vendrán muchas cosas, vendrán otros tipos de dibujos, otros tipos de texturas, así que si has llegado a esta altura y no te has suscrito, estás tardando. Suscríbete y no te pierdes ni este ni los siguientes que están por venir. Ahora sí, chicos, por cierto, si no has visto las 2 clases anteriores, aquí las tienes, míralas aquí, estas 2 que están aquí, ¿las ves? Pues cualquiera de las 2 son las anteriores a esta de hoy. Así que nada, un beso bien grande, se les quiere muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, en este canal te lo contamos absolutamente todo. No falles. Vale, pues estos son los tonos que vamos a utilizar en esta parte de aquí de la ropa de Anne. Son unos tonos marrones, naranja. Así que aplicando el primero de la misma manera que siempre hacemos, de forma circular, poquito a poco. Esto será un vídeo bastante rapidito para que veáis el proceso, pero bueno, al ser un dibujo realista no lleva tanto detalle, solo que ustedes vean cómo se puede realizar una textura de ropa con lápices escolares. Definimos bien estos cuadraditos y este tipo de tejido que tiene la blusa o camisa de Anne, de esta manera. Los marcamos primero con este tono para irlos definiendo poquito a poco, de esta forma. Aceleramos el proceso porque si no sería extremadamente largo. Luego le repasamos a todo el área con el mismo lápiz, con un 20% de presión, no mucho más, igual que aplicamos la mayoría de las capas en el resto de dibujos, poquito a poco. Cubrimos todo el área del cuello. Con este tono de
piel media que hemos utilizado inclusive en la piel de Anne, pues hacemos lo mismo. Definimos los cuadraditos y les repasamos a toda el área de la misma manera. Un 20% de presión, cubriendo todos los espacios de forma circular. De esta forma que veis, aplicamos este tono. Luego con este marrón claro, pues hacemos lo mismo, una capa más para que ya vaya cogiendo esa tonalidad todo el resto del dibujo. Le repasamos de esta forma. Con este ya más oscuro vamos a volver a redefinir los cuadrados, para esta forma de tejido que tiene la blusa. De la misma manera que hicimos con los tonos anteriores, pues lo hacemos con este. ¿Veis? Poquito a poco ponemos el borde y le volvemos a pasar una capa más a todo el área. Lo cubrimos completo. Ya nos quedará de todas formas un lápiz marrón más oscuro, pero bueno, de momento vamos así poquito a poco. Repasamos los bordes con este que es más oscuro todavía, de los marrones de la caja de 60 de los escolares de Faber-Castell. Y entonces sí, ya terminamos de definir de esta manera, ¿veis? Cubrimos cada cuadradito con mucha paciencia para formar el tejido de la ropa de este dibujo realista de Anne. Les repasamos. Vamos a acelerar un poquito, igualmente, para que vean todo el proceso. Les repasamos igualmente otra capa más con ese mismo tono. Y ya veis que vamos cubriéndolo todo. Un poquito del borde de naranja para darle volumen. Volvemos a unificar capas con el tono medio que hemos aplicado, que es un tono piel media, para darle la tonalidad que se asemeje a la imagen de referencia. Y con el lápiz negro pues ya contrastamos y realizamos las sombras. Con el blender mezclamos, resaltamos un poquito, definimos las líneas del tejido y vamos a acelerar un poco más el proceso para que lo veáis completo, porque es muy repetitivo. Es aplicar las mismas capas que hemos aplicado previamente. Esta es la parte del chaleco, que es diferente. Esta parte lleva una capa de crema, una capa de gris, que es la que estamos aplicando ahora mismo, y la capa de blanco para unificar todo poco a poco. De esta forma nos queda todo mezclado con el blender. Volvemos a aplicarlo todo. De nuevo, nuevamente, esa capa principal. Con el gris ya hacemos las sombras que nos van a dar la sensación de la ropa, de la textura de tejido, con las líneas. Borramos un poquito alrededor de esas sombras para dar volumen. Y bueno, con las mangas hacemos lo mismo que hicimos con el cuello, aplicarles poquito a poco todas las capas de la misma manera. Por eso lo voy a acelerar el proceso para que lo veáis, pero no mucho más, porque es muy repetitivo. Es la misma forma, cubriendo todo el área de la misma manera. El proceso de las flores, pues que verán a continuación, lo pondré completo con música para que lo disfruten. Es un proceso rápido, pero bueno, creo que les puede servir. Así que un abrazo y los dejo con el resto del vídeo. Chao, chao.